¿Qué es el trastorno bipolar? La palabra bipolar significa dos extremos. Para los muchos millones que sufren de trastorno bipolar alrededor del mundo, la vida está dividida entre dos distintas realidades, la euforia y la depresión. Aunque hay muchas variaciones de trastorno bipolar, consideremos un par. El tipo 1 tiene altos y bajos extremos, mientras que el tipo 2 implica periodos breves y menos extremos de euforia intercalados con largos periodos de depresión. Para alguien que oscila entre estados emocionales, puede parecer imposible encontrar el equilibrio necesario para llevar una vida saludable. Los extremos altos de tipo 1 son conocidos como episodios maníacos y pueden hacer que una persona se sienta de irritable a invencible. Pero estos episodios eufóricos exceden sentimientos ordinarios de alegría, causando síntomas preocupantes como pensamientos acelerados, insomnio, habla rápida, acciones impulsivas y comportamientos arriesgados. Sin tratamiento, estos episodios se vuelven más frecuentes, intensos y toman más tiempo en disminuir. La fase de depresión del trastorno bipolar se manifiesta de muchas maneras: bajo estado de ánimo, interés cada vez menor en pasatiempos, cambios en apetito, sentirse inútil o excesivamente culpable, dormir demasiado o muy poco, inquietud o lentitud o pensamientos persistentes de suicidio. En todo el mundo, del 1 al 3% de los adultos experimentan la amplia gama de síntomas que indican trastorno bipolar. La mayoría de ellos son miembros funcionales y contribuyentes de la sociedad, y sus vidas, elecciones y relaciones no se definen por el desorden, pero para muchos, las consecuencias son serias. La enfermedad puede socavar el desempeño educativo y profesional, las relaciones, la seguridad financiera y la integridad personal. Entonces, ¿qué causa el trastorno bipolar? Los investigadores creen que un factor clave es el intrincado cableado cerebral. Cerebros saludables mantienen fuertes conexiones entre neuronas gracias a los continuos esfuerzos del cerebro para podarse a sí mismo y eliminar las conexiones neuronales no utilizadas o defectuosas. Este proceso es importante porque nuestras vías neuronales sirven como mapa para todo lo que hacemos. Usando la resonancia magnética funcional, científicos han descubierto que el poder de poda del cerebro se interrumpe en las personas con trastorno bipolar. Eso significa que sus neuronas se vuelven locas y crean una red imposible de navegar. Con solo señales confusas como guía, las personas con trastorno bipolar desarrollan pensamientos y conductas anormales. Además, los síntomas psicóticos, como discurso y comportamiento desorganizado, pensamientos delirantes, paranoia y alucinaciones, pueden surgir durante las fases extremas del trastorno bipolar. Esto se atribuye a la sobreabundancia de un neurotransmisor llamado dopamina. Pero a pesar de estas ideas, no podemos atribuir el trastorno bipolar a una sola causa. En realidad, se trata de un problema complejo. Por ejemplo, la amígdala del cerebro está involucrada en el pensamiento, la memoria a largo plazo y el procesamiento emocional. En esta región cerebral, factores tan variados como la genética y trauma social pueden crear anomalías y desencadenar los síntomas del trastorno bipolar. La condición tiende a darse en familias, así que sabemos que la genética tiene mucho que ver con ello. Pero eso no significa que haya un único gen bipolar. De hecho, la probabilidad de desarrollar el trastorno bipolar está determinada por las interacciones entre muchos genes en una complicada receta que aún estamos intentando entender. Las causas son complejas y por consecuencia, el diagnóstico y la convivencia con el trastorno bipolar es un desafío. A pesar de esto, el trastorno es controlable. Ciertos medicamentos como el litio pueden ayudar a controlar pensamientos y conductas de riesgo al estabilizar los estados de ánimo. Estos medicamentos estabilizadores del ánimo funcionan al disminuir la actividad anormal del cerebro, reforzando así las conexiones neuronales viables. Otros medicamentos de uso frecuente incluyen antipsicóticos, que alteran los efectos de la dopamina, y la terapia electroconvulsiva, que funciona como una convulsión cuidadosamente controlada en el cerebro, se utiliza a veces como un tratamiento de emergencia. Algunos pacientes bipolares rechazan el tratamiento porque temen que atenuará sus emociones y destruirá su creatividad. Pero la psiquiatría moderna está tratando activamente de evitar eso. Hoy en día, los médicos trabajan con los pacientes caso por caso para administrar una combinación de tratamientos y terapias que les permitan vivir al máximo potencial posible.
Y más allá del tratamiento, las personas con trastorno bipolar pueden beneficiarse de cambios aún más simples. Estos incluyen el ejercicio regular, buenos hábitos de dormir y sobriedad de drogas y alcohol, sin mencionar la aceptación y empatía de familia y amigos. Recuerda, el trastorno bipolar es una condición médica, no es la culpa de la persona ni de su identidad completa, y puede ser controlada a través de una combinación de tratamientos médicos trabajando internamente, amistades y familia fomentando la aceptación, comprensión en el exterior y la gente con trastorno bipolar empoderándose a sí misma para encontrar el equilibrio en sus vidas. TED se esfuerza por ofrecer contenido educativo gratuito de alta calidad a tantas personas como sea posible en la mayor cantidad de idiomas. Ayuda a apoyar nuestra misión sin fines de lucro donando a nuestro Patreon y no olvides suscribirte a este canal.